All right, perfect. So this conversation we are going to have in Spanish. So Okay. for people who do not speak Spanish, can leave. All right. Entonces, después ahora, solo vamos a hablar en español. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No problema. Ah, tú me dije que esto va a ser una historia, ¿sí? Ay, Y no, porque no estaba segura de qué era, pero sí resultó ser un ensayo. claramente no es Sí. una historia. Entonces, Sí, ah, entonces, am, la primera línea, ¿sí? ok. A todos, voy a leerlo, a todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo, algo particular, intransferible y precioso. Que es muy interesante para mí es exactamente contrario de la antigua filosofía de India, que el filosofía de no dualidad, que todo es un, que todo el universo Universo. Ajá. es un uh, cosa, ¿sí? Ujú. Y todas las cosas en la universa son en estado de, están en estado de ¿Son fluido, bio? Ok. ¿sí? Um, en quizás en, ¿cómo se dice? Equilibrio, sí, Ujú. pero él en la primera línea es exactamente contrario, pero no importa. Solo es interesante para mí. Ah, ¿Cuál es? Pero, Sí. o sea, bueno, es que en ese sentido, eh, bueno, él habla de la existencia como algo ¿Puedes, particular, puedes hablar más fuerte, más, no, más lento. despaciamente, por favor? Ok, Sí. ok. Am, olvidé lo que iba a decir. Ok, ya. Am, ajá, pero en ese sentido, de Ujú. acuerdo con la filosofía hindú, como es que yo concuerdo con Octavio Paz en que es algo intransferible la existencia, o sea, cómo puedes en ese sentido eh, verlo desde la perspectiva que me estás comentando. O ¿Cuál sea, que todo fluye, la existencia. Ujú. O sea, por ejemplo, yo existo Sí, y eso es algo que me corresponde a mí. O sí, sea, ¿de qué forma eso puede ser algo en constante cambio o algo que fluye? sí. Sí, pero sí, sí, estoy de acuerdo, pero solo es interesante. Ok. Sí, interesante para mí. Am, el, sí, en entidades estáticas o fenómenos dinámicas, ¿sí? Am, el adolescente se asombra de ser, ¿sí? Él lo dije, que
que cuando hombre apenas se nació, Ujú, ah, ¿naces? Ajá. nací, sí, um, quizás sabe que él es distintos o soledad, pero um, olvida cuando está un niño o adulto. Pero el adolescente, el niño cuando ser, cuando, how do you say become? To become. Se vuelve, Sí, cuando el niño vuelve adolescente, um, se asombra de ser, ¿sí? Que realiza que él es distinto del resto del universo. ok, sí, es Sí, como, ujú. sí, y ¿estás de acuerdo o puedes, ¿cómo se dice? Puedes, can you relate to it? How do you say, do you relate to it? ¿Te refieres a discutirlo o Ah, contraponer? un momento. Ok. Am, o sea, estoy de acuerdo en el que, o sea, en la etapa de la adolescencia, Ujú, pues obviamente es una etapa de cambios y entonces uno empieza a cambiar su perspectiva. ujú. Sí. Eh, Obviamente siento que a lo mejor ya no ves las cosas de una manera tan inocente Ujú, ujú. o, o a lo mejor de forma diferente Sí. y eso es lo que a lo mejor lo que nos causa tanto conflicto en ese momento. Sí. Pero creo Y que, sí, sí. ajá, no, adelante. Pero creo que el proceso de, de cambiar o de tener conciencia eh, puede continuar cuando estás adulto. Claro, o sea, de hecho siento que hasta tienes mejor Sí. conciencia de lo, o sea, cuando ya eres adulto, porque en la etapa de la adolescencia, o eso es lo que yo creo, porque en la etapa de la adolescencia siento que a lo mejor ves las cosas de una forma más, más como inmadura a lo mejor, Ujú, y siento que cuando creces, cuando te vuelves adulto, siento que aprendes a ver las cosas con más realidad, ujú. como más real, como Lista. Y en ese momento siento Ah, que... tu voice, your voice, I think Oh, so. ¿me escuchas? Espera, Más o espera. menos, sí. Un ¿Me momento. escuchas? Sí, algo cambia, no sé qué, pero Ya. sí, sí, ¿por ok. qué no? Ahora es bien, está bien. Am, Me gusta mucho es, esta línea. Y al pasmo sucede la reflexión. Inclinado sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que afloró lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. Qué bonita. Am, y después habla de cómo um, cómo las respuestas de la pregunta ¿qué somos?
que lo que lo que darnos, que demos, Lo que damos. Ajá. sí, sí, como un país o una sociedad, son una función de circunstancias. Ujú. Sí, sí. Y después tenemos un ah, punto de vista de, en esa relación. Es muy difícil cambiarlo, ¿sí? ¿Has tenido creencias profundas que ha cambiado en esto es contexto o quizás en otro? Sí, yo creo que sí, Sí. pero siento que para cambiar tu perspectiva, es más bien para cambiar tus creencias es importante cambiar tu perspectiva. Ujú. Por ejemplo, lo que él decía, este ensayo lo hice cuando estuve fuera de México, Ujú. en Estados Unidos. Sí, Siento que en ese sentido él pudo hacerlo y pudo hacer una mejor comparación sí, sí, sí. porque estaba viendo las cosas desde otro punto de vista. ¿Sabe bien Entonces, qué? ¿Estaba bien? viendo las cosas desde otro punto de vista. Sí, 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 Ujú. sí. Entonces, siento que para cambiar tus creencias o lo que piensas, Sí, es importante cambiar tu punto de vista. punto de vista, sí, sí. Entonces, bueno, siento que eso es como lo importante y sí, supongo que en mi vida sí he tenido Preguntarte, cambios ¿qué? Lo en mi siento. vida. Sí, sí. Sí he tenido cambios respecto a, pues, cosas que a lo mejor creía eh, mm, y que después cambiaron, pero siento que fue por eso, o sea, porque uno cambia su punto de vista y, y sí. Entonces, ¿por qué tú piensas en tu punto de vista, ah, por qué es posible a cambiar ah, un, o cambiar creencias o puntos de vista de una persona, pero es difícil o más o menos imposible hacerlo, ah, a cambiar las creencias de un país o una sociedad, como el sociedad mexicano. Ok, siento que como país Sí. está más difícil cambiar las creencias Ujú. eh, porque eso implica cambiar varios puntos de vista. Sí. Entonces siento que también depende qué tan aferrado está uno a sus ideas. Ferrado, I don't know that word. What is ferrado? Aferrado como qué tan apegado está uno a sus ideas, qué tan fuerte, sí, o sea, qué tan fuerte tú crees en lo que crees. Ujú. Sí, sí, fuerte, sí, 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 sí. The belief, the Okay. strength of belief in one's belief. The Ajá, strength in, yeah, sí, sí, sí. yeah, something like that. Sí. Entonces, pues más adelante, justo en el libro, habla sobre que nosotros, los Sí. mexicanos, estamos como estancados Estancados. y ajá, como like stuck in, yeah, he used that word. Esa es la Estancados. palabra. I don't know the word. Estancados.
Like stuck, like stagnant. Sí, Yeah. sí. Ah, ajá. Y siento sí. que tiene justo eso que ver porque pues estamos como tan aferrados a lo que creemos que pues es difícil si nadie nos muestra como lo que es mejor ajá, o sea, para querer cambiar necesitamos ver lo que es mejor, o sea, como probar lo que, a lo mejor lo que es una mejor vida o algo diferente, pero si solo tenemos la posibilidad de Sí. conocer lo que conocemos en este momento, Sí. pues va a ser difícil cambiar si solo te cuentan, pues no sé, es como decir, eh, pues vi oro en tal lado y a lo mejor uno va a ser crédulo y no lo va a creer hasta que lo sienta, hasta que lo vea así. Sí, me entiendo, más o menos. Sí. Entonces, siento que en ese sentido es difícil porque es cambiar los puntos de vista de toda la sociedad mexicana y siento que es más fácil cambiar algunos pocos de mentes que estén abiertas al cambio. Sí. Creo que de un grupo de creencias o puntos de vista, eh, nací ¿Nace? nace un grupo de circunstancias, sí. Y de estas circunstancias nací oportunidades de quizás ciertos grupos de personas para profitar, Mm, no, to profit, ¿cómo se dice? profesar. Ah, para beneficiarse, Ok. que esas personas políticas, que esas otras. Y cuando el sociedad o ciertas otras personas que en la sociedad quiere hacer cambio o no es bueno para esas personas, yo siento. Y Sí, puede. para esta razón, a veces es, a veces hacen resistencia a cambio. Pero ¿cómo puedes saber si el cambio es bueno o no si no lo has intentado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber si el cambio es bueno o no si no lo has intentado? Ah, eh, todos los estados de equilibrio Ujú. o, ¿cómo se dice? Status quo, Ok, ajá. ¿sí? Son beneficial para ciertas personas que tienen poder, Ujú. sí. Y las personas en poder, que tienen poder, no quieren ah, no quieren cambio. Ok, claro, Porque, sí. porque no quieren
¿cómo se dice? Perder. Perjudicarse. Sí, sí, Ok, sí, sí, en eso tienes razón. sí. Que pues son las personas que tienen más posibilidades de hacer un cambio, Ujú. porque los Y recursos económicos son sí, importantes, sí, obviamente. sí, sí. Y tengo una pregunta para ti. ¿Quién son las otomies? Ok, en México Sí, existen diferentes grupos sí, minoritarios que son minoría, ujú, que tienen sus propias costumbres sí, diferentes a las nuestras, ujú, que se asocian más a costumbres que tenían antes de que nos colonizaran. sí, sí, Entonces, ellos siguen existiendo esos grupos sí, que tienen sus propias costumbres, su sí, propio lenguaje, sí. pero son grupos minoritarios con Ah, diferentes creencias religiosas, culturales. claro. ¿Y tus antepasados son de los conquistadores o los indios? Son de, o sea, es que en realidad somos una mezcla de todos. Ah, sí, sí. eh, ajá, somos como una combinación de indios con españoles. Claro. Ajá, y los otomís, en este caso, hay otros, todavía existen otros grupos minoritarios. Ujú. Ellos son como, aparte, ellos viven como más separados de nosotros. Entonces, nosotros, o sea, yo, específicamente yo y la Sí, mayoría, sí, somos como mezcla entre indios y españoles. sí. Algunos más combinaciones de otras, pero Claro, sí. claro. Ah, te pregunto porque él habla de diferentes historias o diferentes conciencia- conciencias de los diferentes grupos en el país. Entonces, ah, Ajá. Sí, te digo que existen los otomís. sí, Por ejemplo, hay otros mazaguas que están como, y hay más grupos de este tipo que cada uno tiene sus propias creencias sí. Ahora, religiosas, forma de vestir, etcétera. sí, aquí. Hay quienes viven antes de la historia, otros como los otomíes, desplazados por sucesivas invasiones al margen de ella. Entonces, Ajá, sí, es lo eso, que te digo, contexto, sí, ellos están como más apartados. sí, sí. Ujú. Y eso también. ah, las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía. Ok. ¿Qué significa en el contexto de tu país? Lo sé qué Eh, significa en contexto de mi país, pero quiero saber sí. a ver, ¿en qué página está? Ah, dos, Ok, dos de el libro, pero seis del documento. ok, ya la vi. Es que no me acuerdo exactamente de qué habla. Las épocas viejas nunca desaparecen. Católicos de Pedro Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Ah, ok, ya vi, ya vi. Sí, sí.
Ok, sí, hablando de lo mismo, pues es que siento que también eso es parte Ujú. del encanto de México, que no sé si has escuchado de, de las pirámides, ¿Cuáles pirámides? pirámides en México, ¿no? ¿Hay pirámides en México? Sí, sí hay. Ah, ok. Y fueron, pero no como las de Egipto, no Sí. tan colosales a lo mejor, Ah, pero sí hay ¿de que aztecos? aztecas, otomís, de diferentes Claro. culturas. Ah, claro, claro. Los otomís serían como los aztecas, Sí, solo que los otomís como que sí sobrevivieron a la conquista porque, como menciona el libro, se mantuvieron como más apartados sí, y hay culturas que sí se destruyeron completamente, pero esas culturas son justo las que formaron las pirámides, que son cosas que aún se conservan en México y que se pueden visitar y todo. Y pues siento que esa es parte de la diversidad de México, sí, que sí, a lo mejor yo no lo veo como algo tan negativo, sí, porque para mí siento que esa es de las cosas que lo hace como más bonito y sí, diverso. sí, sí. Y Ah, a lo mejor se refiere a que conserva sus heridas porque, bueno, como yo lo veo, porque pues esas culturas siguen existiendo y siguen habiendo evidencia de que existieron esas culturas, pero a lo mejor yo no lo vería como algo negativo, sino como algo positivo porque es parte de la historia del país. sí, 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 por supuesto. Sí. Ah, ah, sobre de los pachucos. Nunca había escuchado ese término ¿No? hasta en el libro. ¿Sí? O ¿De verdad? sea, sí, o sea, yo sabía que había personas de aquí de México que Sí, se iban a los Estados Unidos, sí. pero no sabía que tenían ese nombre. Y todo lo que ¿Pachucos? dice, y todo lo que dice Sí, suena, sí, suena, o sea, suena lógico para mí, suena como las historias que me han contado y las cosas que yo sabía, pero no sabía que se les denominaba pachucos, que de sí, hecho se me hace una palabra graciosa. sí. ¿Tú sabes cómo parecen? O sea, como, no, es que son Sus como, traves, sus traves, tienen traves muy, ¿cómo se dice? Eh, Dandísimo, grandioso, no, es ¿no? lo ¿No, que no no puedo te sabes? imaginarme. No, tienes que buscarlo en Google. Ok. Ah, Ah, es muy interesante, ¿no? no puedo creerlo. Sí, sí. eh, puedo, puedo decirte, Ujú. porque creo que es muy interesante, porque ah, no, porque las ropajas, ¿La ropa? ropaja, ¿Ropaje? ropajes, sí. Ok. Los ropajes que ellos usar no son mexicanos, Ujú. y, pero no son de Estados, I mean, de son Estados Unidos, pero es como, ¿cómo se dice? Caricature, Ajá. ¿cómo se dice? Ca- caricaturescos, caricatura. Caricatura, caricatura.
¿Tú sabes? Caricatura, el término. Caricatura, you mean like cartoon? Más o menos, pero como, exa, Ah, ok, ya, ok. sí, Sí. sí, exageración, Extraversión exaggeration, o exageración. exageración, sí, 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 ok. sí. Es como, sí, es una um, declaración que no somos, um, que podemos parecer muy, ¿cómo se dice? Refinado, Refinados. refinados, sí. Ajá. Sí, y el idea de como, no somos inferior de ti, Ujú, ¿sí? Pero en el mismo tiempo, también para hacer esa declaración, tienen que ah, usar ropajes de los norteamericanos. Y es una, ¿cómo se dice? Contradicción. Contradicción. Sí, es porque esa razón es muy interesante para mí. Porque no usar ropajes tradicionales de México? No dicen que somos aquí, somos mexicanos y somos, ¿cómo se dice? Um, orgulloso, Orgulloso. Ajá. orgulloso de ah, ser mexicanos. Es muy interesante ¿cómo se dice? Ah, matizado diferencia. Ujú. Sí, Sí, eso es un veme, o sea, a simple vista es como un boom, o sea, como estoy aquí, definitivamente. Y sí. siento que sí es para hacerse notar. En mi mente, cuando estaba leyendo la lectura, Ujú. tenía como una idea diferente de lo que Sí, aquí sí, llaman sí, sí, cholos. sí. Yo me lo, Sí, sí. yo Como me lo los, imaginaba como, así. sí, sí, sí. Ajá, eso es lo que en mi mente me imaginaba. Bandanas. Pero esto es como más boom. Sí, 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 muy sí, es interesante. como, ajá, como estoy aquí, como me voy a hacer notar. Ujú. Puedo preguntarte, Mm. um, ¿hay grupos minorías similar en México también? Como tiene un, ¿cómo se dice? Equation, ¿cómo se dice? Equation. Mm, ecuación. Ecuación, cuando la ecuación entre los pachucos y los norteamericanos, como en mayorías mexicanos y un, quizás un cierto grupo de mexicanos, hay ahí también. Ok, es que al buscarlo en Google aparece como pachucos y Sí, cholos, sí, que cholos es lo que te estoy diciendo, que tienen como una forma particular de vestirse sí. am, y eso es muy común en el centro de México, muy común. O sea, no,
Cholos creo que tienen, sea. cholos tienen más modo de, ¿cómo se dice? Ajá, Calles, ¿no? ajá, ajá, ajá. Sí. Y Pero los pachucos son o quieren estar más refinado. Pero no importa. Mi pregunta es de que es, ah, ¿hay una forma de resistencia o eh, similar declaración en México también de un grupo minoria a el resto de la población? mm, Si hay una relación similar entre dos grupos de pueblos. ok, sí, sí, sí entiendo la pregunta. Sí, Am, sí hay grupos que se diferencian, sí. ah, pero como en forma de resistencia, Ujú. eh, o sea, en ese sentido, no, o sea, lo que ahorita en México está pasando, eh, pues es, ya sabes, lo del feminismo y el incluir a todos, a la comunidad LGBT, Sí, como, o sea, como dejar para dejar la discriminación sí, hacia ellos. sí, Y eso es algo que está muy, 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 muy presente ahorita en México y en otras partes del mundo también. sí, sí. Eh, Aquí, y eso es algo muy, muy, muy marcado ahorita, ¿muy qué? pero muy Marcado. marcado, muy, muy notable Sí, ahorita. sí, sí, sí. Pero en el otro sentido, más hacia los pachucos, Sí, yo creo que no. O sí, sea, porque pero la diferencia entre, por ejemplo, LGBT y pachucos y que, I mean, ajá, porque los pachucos es como un sentido más, no sé, o sea, siento que son un tanto diferentes. Mm, es como un sentido de línea de sangría, ¿tú sabes? ¿Cómo se? Que hay algo diferente sobre eh, identidad raso, racial, eh, raso, racial, ajá, sí, racial, sí, sí. sí. Porque eh, um, algo tiene un persona en su familia que puede ser uh, el LGBT, pero no es posible para, o todo tiene mujeres en sus familias, pero ah, no es el mismo Ajá, para ajá. identidades raciales. Ujú. Entonces, El otro, dinámicos son diferentes. ajá. Sí, 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 es lo que te decía. Eh, no, o sea, sí existe, te digo, sí existen como grupos sí, que se diferencian sí, por tener como, no sé, a lo mejor por ser un poco más,
agresivos, a lo mejor como diferentes, digamos, Ujú. pero no sé si su justificación es que va en contra como del gobierno o en contra de su identidad como mexicanos o algo así. Sí. También creo que la diferencia mayor entre quizás las minorías de México y los pachucos es que las minorías de México tienen, ¿cómo se dice? Atas de sus raíces. Mm, ujú. ¿Cómo se dice? Atáes, Que están atados a sus raíces. ah, Sí, sí, se entiende. lazos de sus raíces, sí. Ok, ajá. Sí, pero los pachucos han perdido, sí, sus raíces. Y no lo tienen. Es muy diferencia muy importante. Ujú. Sí, porque al estar allá, pues a lo mejor es porque no tienen como un sentido tanto de pertenencia. O sea, estoy aquí, pero no pertenezco aquí Ujú. y no estoy en donde están mis raíces, a lo mejor. Entonces, pero, ¿cuál? I hope that wasn't good. What? Nothing. Um, ¿Cuál es, en tu punto de vista, el tema común que une el, todo el ensayo? Porque él habla de muchas cosas que parecen muy distintos a mí. Siento que va más como, ¿Siento que qué? siento que, ¿sí me escuchas? Sí. No, pero Siento que, sí, ok, ajá. Siento que va como a introducir, siento que lo que hace es introducir las diferencias sí. entre un mexicano y los estadounidenses, Norteamericano, sí. ajá, los norteamericanos. Eh, y como decir es que los mexicanos son de esta manera, los Sí. norteamericanos son de De esta manera. otra manera, sí. Sí. Uh-huh. Y esta, y como que cada uno, tanto mexicanos como norteamericanos están como muy ensimismados o atados a su idea de ser como él lo describe en el libro, Sí. que siento que muestra que de alguna manera ambos están estancados Sí. y, y va por ahí como su descripción de soledad, del hecho de no querer como salir de ahí, o sea, que nosotros tenemos nuestras creencias, somos de la manera que somos Sí. y que el no permitirnos cambiar para bien, eso hace que de alguna manera estemos como solos. Eso es Sí. lo que yo entiendo más o menos. Sí. 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 Que siento que va como a introducir esa parte, es lo que yo creo. Sí. Sí. Ah, interesante. Ah, Ajá, y que a lo mejor utilizó como a los pachugos porque no son ni de aquí ni de allá, son como
en Sí, medio. en de medio, sí, sí, sí. Sí, ahora entiendo. Ah, claro, claro, claro. Sí, porque él quiere mostrar Ujú. el contraste Ajá. entre los dos mundos. Sí, Sí, como mostrar el contraste, siento que para introducir, porque habla de México en los demás capítulos, como que para introducir a lo que él llama soledad para el pueblo mexicano. que estaba muy interesante para mí. Y él habla de cómo Estados Unidos es más artificial y Ujú. México es más cerca de naturo, natura. Naturaleza. Sí, sí. Pero ah, ¿crees que ah, es el verdad ahora también? Ahora Sí. también. Sí, sí. Ah, Sí, porque no sé cómo describirlo, ujú, pero como que al estar todo muy, no sé, como muy, no sé cómo describirlo, como que sí, es que artificial o como que al estar industrializado sí. se pierde algo. Y Pero, México siento que sigue conservando en ese sentido eh, con un poco más sus raíces, sí. que a lo mejor eso es a lo que se podría referir como que seguimos estancados, porque pues realmente no hay mucho cambio en cuanto, si comparamos, por ejemplo, con las primeras potencias, Sí. eh, pues en ese sentido siento que a lo mejor es un poco más así, pero siento que México sí conserva un poco más sus raíces, por ejemplo, el hecho de que todavía existan estas culturas Ujú. antiguas, pues conserva parte de su historia todavía. Mm, mm. Interesante, porque yo creí que quizás México también ahora es más capitalismo o tienen más, Sí, ¿cómo se dice? pero Edades? mm, As no, buildings, how do you say? Construction. eh, construcciones, Sí, edificios. edificios. Ok, Edificios. sí, en Sí, las ciudades, sí, pero hay muchos pueblos sí, alejados de la ciudad sí. que todavía viven como en zonas muy rurales. Ujú. Y País es también. que, y es que hay una brecha muy grande Ujú. entre las personas que tienen poder adquisitivo y las personas que no. Entonces, en la ciudad, si vas a la Ciudad de México, pues vas a ver edificios muy grandes, vas a ver, eh, sí, como una ciudad, pues con muchos edificios, pero Pero ¿crees que México ha movido más en el dirección de Estados Unidos? En comparison to como Octavio lo escribió. ujú, Sí, eh, en ese momento, eh, bueno, incluso supongo que ahora todavía existe, como el hecho de querer irse a Estados Unidos, porque
pues en ese momento Estados Unidos representaba una gran oportunidad laboral para Sí, México. sí, Entonces, pues aquí no había trabajo. Entonces las personas elegían irse a Estados Unidos sí, para pues tener dinero para su familia y todo eso. Entonces, irse a Estados Unidos era la aspiración de muchas personas, sí. sobre todo de estas comunidades rurales Mm, que te comento, que de hecho todavía existe como esa idea de querer irse a Estados Unidos porque no hay mucho trabajo en donde viven, que son estas comunidades como con más naturaleza, pues. Interesante. Voy a leer un excerpto, un, Extracto. un línea Ujú. que me gusta mucho. Y la bugambilia forma parte de tu ser. Es una parte de tu cultura. Es eso que recuerdas después de haberlo olvidado. Sí. Ah, él habla de cómo ciertas cosas en tu cultura ah, y también los nombres que damos a las cosas son una parte de nuestra cultura y de nosotros. Y Se cortó ahí en la última frase. it's on page 5, if you want to correct. No, no, but you were saying something and I couldn't You couldn't hear listen. me? No, no pudiste. No te pude escuchar bien. Sí, sí. Y la bogambilia forma parte de tu ser. Es una parte de tu cultura. Es eso que recuerdas después de haberlo olvidado. ¿Sí? Entonces, él quiere decir que um, los cosas específicas de nuestras culturas y también los nombres que damos a esas cosas forma partes de nuestro ser. Es muy bonita para mí. Sí, la línea es muy poética. Sí, muy Ujú. romántica. Sí. El sentimiento de soledad, por otra parte, no es una ilusión, como a veces lo es el de inferioridad, sino la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. Ah, el, ah, habla de los diferencias, las Ujú. diferencias entre mexicanos y norteamericanos. Sí. El sentimiento de soledad, por otra parte, no es una ilusión. Es muy, creo que, ¿tú crees que estamos solos de verdad? Mm, bueno, es que en esa última línea, Sí, yo creo que cuando hablamos de soledad, inmediatamente pensamos en
como en uno mismo como con nadie más ante todo el mundo, ¿no? Pero siento que él habla de una soledad colectiva Ok. en el que, según él, pues la soledad va más como por ser diferentes, como por ser, Otro hombre. no, como por ser, por ejemplo, él clasifica a los mexicanos como que somos, eh, de hecho usa la palabra tristes y sarcásticos, lo cual no Sí. estoy tan de acuerdo Alegre, con sí. lo de tristes y que los norteamericanos son alegres y Alegres, sí. humorísticos, Sí, sí, lo cual no estoy tan de acuerdo sí. porque, pues no, o sea, no somos tristes, o sea, no me parece, no me parece, de hecho, comparando con otras culturas Sí, o con otros países, sí, pues me parece que somos cálidos, sí. de hecho, o como muy amables, no necesariamente tristes, No, pero bueno, regresando, él sí, clasifica como los mexicanos son así, los norteamericanos son no, así, y sí, como sí, son así, no cambian, están solos. sí, Siento que va por ahí, sí, como que tus diferencias sí, culturales te hacen estar solo en el mundo. No sé, siento que necesito leer más capítulos para entender la sí, soledad que él describe, porque sí, siento que no es la soledad que a uno se le viene a la mente luego, luego. Como siento que la soledad la asociamos más como a uno mismo, como de yo me siento sí, sola sí, porque no tengo a nadie más, pero él habla de una soledad como país. sí, colectiva. Ujú. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y también cosas no son tan, ¿cómo se dice? Negro y blanco. Ajá, Sí, exacto. sí, sí. Porque él dice, los mexicanos son así, los Y norteamericanos norteamericanos son son así. así, sí, Por sí. supuesto que no, o sea, hay personas que pues no necesariamente van a ser tristes y Sí. sarcásticas, ¿no? O sea, hay grises, obviamente. Entonces, siento que eh, como país puedes dar a lo mejor como rasgos muy generalizados, Ajá. pero nunca todas las personas van a encajar con esa descripción porque todas las personas somos diferentes. Entonces siento que él está encasillando mucho a los mexicanos en son así y ellos son así. Sí, 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 sí. Creo que a él gusta, le gusta hacer ata- ataques, Ataque, ajá. ataques sí, a norteamericanos, como en esta línea. ¿No sería más exacto decir que los norteamericanos no desean tanto conocer la realidad como utilizarla? Sí, Siento que ataca a ambos, sí. porque Por supuesto. también, sí, también dice cosas no tan positivas sobre los mexicanos y a Americanos, sí. veces dice cosas positivas sobre los norteamericanos. Ajá. Oh, pero hay Porque, algo, sí. bueno, hay una línea que no me gustó, que me hizo como mucho ruido, que es cuando él habla de las señoras Sí. viejitas Ajá. que dice que hacen planes a futuro, como Sí, si sí, no sí. supiera que se van a morir. Se me hace muy triste Sí, pensar de esa manera, sí. porque yo si tengo 70 años no voy a pensar, ay,
¿para qué hago planes si ya me voy a morir mañana? O sea, No, sí, sí. no, lo cual se me hace muy triste que él No. escriba Yo como sé de, que ¿por qué tienes hacen? muchos planes del futuro, sí. Sí, ajá, y Sí. se me hace triste que, no sé, se me hizo como feo leer esa parte, Ajá, como de ya, porque eres viejo no puedes tener esperanza. sí. No, o sea, no. Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo completamente, completamente. Sí. Ah, y aquí, él dice, los mexicanos mienten por fantasía, por desesperación o para superar su vida sordida. ¿Tienes vida sordida? Ellos Ok. no, ellos no mienten. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad. Oh, my video stuck. Ah, mm, Un ¿Me momento, por favor. escuchas? Sí, 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 Ok, sí, puedo. Perfecto. Sí. ok. Ellos no mienten, pero sustituyen la verdad verdadera, que es siempre desagradable por una verdad social. ¿Tú sabes Ah, de realidades intersubjetivos? ¿a qué te refieres? So, hay un, ¿cómo se dice? Teoría Ujú, que realidad es de tres tipos. ok. Um, Objetivo, de es Ujú, objetivamente es el realidad. Subjetivo es como si tienes, ¿cómo se dice? Dolor de cabeza. Es ok, tu realidad subjetiva. ok. No puedo ah, estabilizarlo en una manera objetiva. Y el tres, tres tipo, de, Ajá. Tercer tipo. Ajá. tercer tipo, sí, es el más interesante. La realidad intersubjetivo es un tipo de realidad que no es, ah, no puedes esta- establecer Ujú. en una manera objetiva, pero no es la realidad de solo una persona, es el realidad de grupos de personas, como, um, ¿cómo se dice? Dinero. Dinero tiene ¿vale? Valor. Valor, sí. Dinero tener valor. No es en realidad en una manera objetivo, pero ¿por qué? Muchas gentes creen Ujú. que dinero tener, ah, que dinero tiene valor. Um, ¿Y tú no crees que el vuelve, dinero sí, sí, tiene sí. valor? Vuelve en un tipo de realidad intersubjetivo. Como el valor que nosotros le ponemos a las cosas, que no Dinero solo tiene valor porque todos Ujú. creen que dinero tiene valor.
Sí, ¿sabes? porque, ajá, ok, sí, sí. En el mismo manera, cuando todos los gentes en una sociedad creen en algo, cosa posiblemente cual ah, de- debemos que o, o tenemos que, ¿cómo se dice? Conducturse, Comportarse. sí, comportarse. uh, it becomes, ¿cómo se dice? Se vuelve un tipo de realidad. Ok, ajá. Tú sabes que trato de decir. Sí, sí, entiendo este punto, pero ¿cómo lo relacionas con lo de las mentiras y que los mexicanos somos unos mentirosos? Sí, como, sí, en esa manera, como sustituyen la verdad verdadera por una verdad social. Ok, La verdad social no es la verdad verdadera, pero se vuelve un tipo de verdad porque todos creen en ok. eso. ¿Sabes? Sí, 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 lo sí. entiendo. Sí, es muy interesante para mí. Sí. Pero, ok, sí, 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 lo entiendo. Okay. Ahora, la máscara, tienes que, you need to leave? 'Cause- No, no, it's okay. okay. La máscara benevolente, atenta y desierta que sustituye a la movilidad dramática del rostro humano y la sonrisa que la fija casi dolorosamente muestran hasta qué punto la intimidad puede ser devastada por la árida victoria de los principios sobre los instintos. ¿Tú crees que hay una guerra en ti entre principios y instintos? ¿En cuál manera? Mm, entre principios e instintos. Sí. Ay, no sé, estoy llena de dilemas. No, 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 no tienes que, ¿cómo se dice? Responder si no tú quieres. A ver, déjame pensar. Entre el instinto y ¿qué? Principios. Ok. Sí. Pues es que todos, ¿no? O sea, Sí. pues siento que hay una, bueno, muchas veces hay una diferencia entre probablemente hacer lo correcto Sí. socialmente y Ujú. lo que tú quieres, que a lo mejor no va tanto con lo que es correcto. Sí. Eh, ah, Pregunto por qué él habla de un nece, neces, nece, dice need. Oh, shit, sorry, activate in my city. ¿Cómo se dice need? ¿Necesario? necesidad. Necesidad, sí. Necesidad. Okay. Ajá. Él habla que, él dice que
tenemos una necesidad de quizás cambiar nuestros principios. Podemos quizás de un rompado, Romper. romper los orden el orden del mundo, y quizás necesitamos construir un orden nuevo en cual necesitamos tener principios nuevos. Porque nuestro rostro que vimos, ¿Qué vemos? el agua, ahora es solo una máscara. Y quizás necesitamos ver una otra vez en el agua, en el río. Necesitamos pensar una otra vez de pregunta qué somos y qué son nuestros principios. Sí, hay una guerra entre los principios y los instintivos. Esto es que yo creo él quiere decir. Ok. ¿Tú ¿Estás de nunca has tenido... Sí, sí, estoy de acuerdo, pero la misma pregunta que me hiciste tú a mí. ¿Tú nunca has tenido un conflicto entre principios e instintos? preguntas a mí? Ajá. Ah, interesante. Ah, hmm, creo que tenía, Ujú. ¿Tenía o tuve? tuve. Ok. Creo que tuve una gran guerra Ujú. entre mis principios instintivos. Y necesité Necesité. pensar mucho en eso. Pero ahora más o menos el guerra es terminado. Ok. Y ahora estoy más o menos, estoy en un estado de armonía entre mis principios y mis instintivos. Mis principios tuve que cambiar un, un, un poquito, y mis instintivos también. Ujú. A, a manera de contemplar. Ujú. Sí, sí. Ok. Pero, ¿cómo se dice? At least. Al menos. Al menos, por lo menos para mí mismo,
ah, hay un romper de orden y nace un orden nuevo. Ok. Mm, Es muy, muy interesante, ¿no? sí, es que me cuesta creer que haya una persona que no haya pasado por este conflicto. Ok. Ahora, el regreso del antiguo desorden original es una amenaza que obsesiona a todas las conciencias en todos los tiempos. Hölderlin expresa en varios poemas el pavor ante la fatal seducción que ejerce sobre el universo y sobre el hombre la gran boca vacía del caos. Me parece una manera de decir muy sexual, pero, pero estoy de acuerdo del punto de, ¿cómo se dice? Ah, subyacente. Ujú. Sí, sí. Uh, sí. Y quiero leer la poema también. Ok. Si fuera del camino recto como caballos furiosos, I mean, ah, se desbocan los elementos cautivos y las antiguas leyes de la tierra. I don't know what this means. The word, the letter, ¿puedes Eh, leerlo en página 8? ok, en la parte de La poema. si fuera del camino recto, Sí, como caballos furiosos, se desbocan los elementos cautivos y las antiguas leyes de la tierra. sí. Ahora, Ujú. sí, Sí, eh, no tiene sentido así tampoco. quizás no es T, es un Y. No, No, okay. But I don't understand what this means. No, no he entendido. no, no sé si está mal escrito, pero Ah, no tiene sentido así. okay. Un deseo de volver a lo informe brota incesante. Hay mucho que defender. Hay que ser fieles. Y muy interesante, hay que ser fieles porque hay mucho que defender. Y ahora, aquí, pero el exilio, la expiación y la penitencia deben preceder a la reconciliación del hombre con el universo. Es muy interesante para mí, en misma manera. Si la soledad del mexicano es la de aguas estancadas, la del norteamericano es la del espejo. Hemos dejado de ser fuentes. ¿Estás de acuerdo? Mm, que es que en esa parte, ah, pues de nuevo está como encasillando a mexicanos y norteamericanos, Sí, como que son sí, tal. sí, Ujú. sí, sí. Es posible que lo que llamamos pecado, es muy interesante, es posible que lo llamamos pecado no sea
sino la expresión mítica de la conciencia de nosotros mismos, de nuestra soledad. ¿Tú crees que nuestra soledad es el razón para pecado? Mm, Es muy ¿qué- interesante, ¿no? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Ah, ¿crees que nuestra soledad es el razón? ¿Es la razón? Es la razón para hacer pecado. Mm, no, o sea, no, es que no veo por qué una lleva a la otra. ¿Qué? No veo por qué una lleva a la otra. I don't know what that means. What? ¿Chipala? Eh, no entiendo la relación entre la soledad y el pecado. Sí, él dice aquí que es posible que lo que llamamos pecado no sea sino la expresión mítica de la conciencia de nosotros mismos, de nuestra soledad. Y quizás en el, um, ¿cómo se dice? Ah, intento a um, intento resolver nuestra soledad, hacemos pecados. Oh, ok, ok, ok. Sí. Ah, mm, El raíz profundo de nuestros pecados es nuestra soledad. es que es, bueno, No, no, creo no, que no podríamos, estoy, no estoy diciéndolo, estoy solo ok. preguntando. Ujú. Siento que a lo mejor eso se podría como extender, Sí, eh, porque mientras no resolvamos eh, como las cosas con nosotros mismos, no solo la soledad, sino varias otras cosas con sí, nosotros mismos, sí. a lo mejor, o sea, si no sabemos lo que es sano para nosotros mismos, a lo mejor pues eso va a afectar en cómo nos relacionamos con los demás. Ujú, No necesariamente solo por nuestra soledad, ujú. que a lo mejor sí puede influir, pero a Mm, lo mejor son otras variables también las que influyen, aunque no necesariamente la soledad es la que nos induce a pecar, puede haber otras razones sí. externas, no solo Ah, internas. ujú. Interesante. Creo que todos que llamamos pecado Ujú. es un intento a resolver un tipo de sufrimiento que sentimos
porque no somos, porque no comprendemos que queremos de verdad, en nuestros raíces profundos. Y en un intento equivocado Ujú. a resolverlo, quizás hacemos, ¿qué llamamos? Pecados. Yo creo. Yo siento. Sí, sí. Interesante. Ok. No quiero decir más. Ok. No tengo más para decir. Si tú tienes, quieres. No. Okay. Ah, ok. This was so difficult for me to speak. I have never spoken so much Spanish my entire life. But You thank did you. it well. You did it well. Oh God, but thank you so much. This was really helpful. It was amazing to talk about this with you. Thank you. No, thank you. Gracias a ti también. Perfecto. All right then.